El Señor les bendiga en esta hora. Realmente estamos contentos una vez más que el Señor nos permite compartir la palabra de Dios y disfrutar juntos del crecimiento. A pesar de la distancia, no dejamos de ser un solo cuerpo, con un solo sentir y con un solo pensar. Deseamos ser cada día más como Cristo. Y mi oración, creo, al igual que tu oración, es que en cada oportunidad tengamos el deseo y también podamos tener la capacidad de reflejar la obra de Cristo, de anunciar el Evangelio no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros actos. Que nuestra vida sea un reflejo de la obra de Dios, que nuestra vida sea una pequeña luz en medio de la oscuridad, comprendiendo que no brillamos por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios que está obrando en cada uno de nosotros. Estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, cuando estos estaban siendo atacados en su fe por un grupo de los judaizantes que los estaban haciendo regresar a vivir bajo la ley del pecado o bajo la ley de las obras. Definitivamente, la pasión, el amor, el cuidado del apóstol Pablo por ellos fue de bendición para nosotros, al permitir al Señor que esta carta también esté escrita y sea, a pesar de una diferencia de entre probablemente 2000, 2500 años, en la cual nosotros también podemos ser edificados en el amor del Señor, también ser formados a través del Espíritu Santo en el carácter de Cristo. Es por eso de importancia la palabra de Dios. Tú y yo podemos crecer, avanzar y conocer, no por nuestros buenos deseos, no por nuestras buenas intenciones, no por nuestros buenos pensamientos, sino que cada día y a cada momento tenemos la seguridad y la certeza de que estamos creciendo y que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros a través de la palabra de Dios. Lo que vamos a estudiar el día de hoy es Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5. En estos versículos tenemos una gran verdad, pero también tenemos diferentes perlas que podemos extraer y estudiar, lo cual estaremos haciendo en esta hora. Solamente voy a leer el primer versículo. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. La palabra de Dios empieza hablando en esta parte de la Biblia, en el versículo 1, acerca de la labor que tenemos y de la responsabilidad que tenemos nosotros frente a los demás hermanos. Si alguien es sorprendido en pecado, debemos de restaurarlo con una actitud humilde. En este pasaje podemos encontrar el reflejo del carácter guiado por el Espíritu. Si recuerdas, en la sección anterior estuvimos hablando de Gálatas capítulo 5, del 16 al 25, lo que es el fruto del Espíritu y lo que son las obras de la carne. En este punto ya estamos viendo lo que Pablo está diciendo de una manera muy práctica. Pudiéramos decir que en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, estamos hablando de la aplicación del carácter en una situación práctica y en algo que puede suceder en alguna de las congregaciones, en tu familia o en tu vida. En las cosas o en las cuestiones en las que tú pudieras estar enfrentando o teniendo cierta tentación. Me encanta la forma en la cual Pablo viene hablando de esto, porque un carácter moldeado por el Espíritu siempre será un carácter que refleje a Cristo. Entonces, lo que Pablo nos enseña del versículo 1 al versículo 5 es cómo es un carácter que refleja a Cristo. Si bien veíamos cómo el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros y el fruto del Espíritu, que es inevitable, que también es de una manera un crecimiento simétrico, y sobre este fruto, dice Pablo, no hay ley, entonces estamos viviendo de una manera por fe en la obra perfecta de Cristo y en la obra continua del Espíritu Santo. Por naturaleza, nuestro carácter está sometido a la ley de Cristo, a la obra de Cristo, y es guiado por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que ya somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo cada día más a la semejanza de Cristo. Pero en este punto, Pablo habla acerca del carácter del Hijo de Dios, del carácter de nosotros que hemos creído en Cristo y que estamos confiando en la obra del Espíritu. Y me encanta empezar con esto. El Evangelio crea una autoimagen que no se basa
en la aprobación o en la desaprobación de los demás. El Evangelio crea una autoimagen que no se basa en los demás. Por eso, como termina el capítulo 5 en el versículo 25, no envidiamos y no irritamos a otros. ¡Qué maravilla es la obra de Cristo! Como tu carácter no está basado en los demás, no dependes de la aceptación ni del rechazo de los que te rodean, entonces el Evangelio empieza a forjar en tu vida una autoimagen sana, una autoimagen saludable, tan balanceada y tan correcta que no estás envidiando lo que otros tienen y tampoco estás irritando a aquellos que no son como tú. Es decir, no basas tu carácter en los demás, pero tampoco lo basas en ti mismo. O sea, el blanco de perfección, el modelo a seguir, la perfección andando, no eres tú. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio trabaja en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestro espíritu? La mansedumbre, la templanza, la bondad, la generosidad, todo esto que es fruto del Espíritu nos permite avanzar como Cristo espera que avancemos y hace que avancemos. Cada día tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo. ¿Y sabes dónde empezamos a hacerlo? Con las personas más cercanas a nosotros. Si un carácter guiado por el Espíritu Santo es un carácter que refleja a Cristo, seremos como Cristo. Cristo no era una persona que tenía una autoestima baja. Tampoco era una persona que tenía una autoestima alta como para perjudicar a los demás. Nadie que tuviera timidez o autoestima baja pudiera decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podía pararse, sostenerse y hablar esta verdad. Con una autoestima baja sería imposible. Pero alguien que tuviera una autoestima alta y que pudiera mirar a los leprosos, a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, a todos aquellos que estaban desechados de la sociedad, alguien que está sumamente orgulloso y lleno de soberbia no pudiera relacionarse con ellos. Así que en Cristo encontramos el carácter perfecto. Un carácter que no está basado ni en la aprobación ni en el rechazo de los demás, tampoco en la autocompasión, ni tampoco en la soberbia o el orgullo. Está basado en la seguridad de que somos aceptados por el Padre. Eso es lo que da un carácter saludable. Un carácter saludable no viene por cómo te miran los demás, cómo te evalúan tales o cuales personas o por la aceptación que tienes. Un carácter guiado por el Espíritu siempre va a glorificar a la obra de Cristo y nos va a conducir al amor del Padre. Entonces tu carácter, tu autoimagen, no puede estar arriba o abajo. Cuando es guiada por el Espíritu, siempre estará donde debe de estar. ¿Eso quiere decir que somos perfectos? ¿Que no vamos a tener dudas y que no nos vamos a encontrar a veces en situaciones difíciles? No, en ninguna manera. De hecho, si vas conmigo a la palabra de Dios y nos vamos al capítulo 6, versículo 1 que vamos a estar estudiando, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo viene desglosando que aunque la iglesia ya ha sido lavada con la sangre de Cristo y pertenecemos al cuerpo de Cristo, también cometemos errores, cometemos fallas y estamos susceptibles a la tentación o al error. Entonces, una autoimagen pobre, y me gustaría hacer énfasis en esto, porque una autoimagen pobre no es evidencia de espiritualidad. Es que él es muy humilde, ella es muy humilde, es que todo mundo hace con ella lo que quiere, no sabe decir no, todos se aprovechan de ella y la gente piensa que eso es ser alguien completamente espiritual. La verdad, y no quiero ofender, y si te pongo a reflexionar, qué bueno sería eso. Pero la verdad, cuando alguien no sabe decir no, en realidad no es que tenga una autoestima muy sana y muy servicial. Porque muchas veces dices no, porque no sabes decir no, porque estás poniendo tu confianza en la aceptación de las personas. Y decir un no cuando quieres decirlo, o callar un no cuando sientes decirlo, solamente por complacer a otros. A veces pensamos que eso es sumamente saludable, pero estamos poniendo nuestro valor en la respuesta de aceptación que puedan tener las otras personas. Y a lo mejor un no va a simbolizar rechazo, va a simbolizar una rotura de amistad, va a acabar con todas las cosas buenas que tú puedes creer tener, pero tiene que ver con tu valía.
Y muchas personas consideran que si tú eres un discípulo de Cristo, que si tú estás siguiendo a Jesús y estás siendo guiado por el Espíritu, pues entonces tienes que decir a todos sí. Y la gente tiene que maltratarte y tú tienes que dejar el abuso. La verdad, cuando Cristo está siendo juzgado, uno de los alguaciles, el sumo sacerdote, le hace una pregunta a Cristo y el Señor le responde diciendo, tú dices que yo soy. Entonces un alguacil se levanta, le pega una bofetada a Cristo y el Señor Jesús, en esa actitud de humildad, porque el Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, voltea con el guardia y le dice, si hice mal, dime dónde está el mal. Y si hice el bien, ahora me dices, ¿por qué me pegas? ¿Sabes qué hizo el alguacil? Se quedó avergonzado y callado. Así que si alguien te ha vendido la idea de que tener una autoestima baja es señal de espiritualidad, estás muy equivocado. En las sectas, en las religiones, se usa mucho esto para manipular a la gente. Cuando en una congregación solamente se está hablando de que el hombre que espiritual, el que guía, es el que conduce, es el que controla, siempre va a usar la estrategia del miedo. Por eso cuando empiezas a despertar, a cuestionar, a preguntar muchas cosas, empiezas a ser alguien incómodo o incómoda. Pero cuando estás leyendo la palabra de Dios, cuando estás conociendo el carácter de Cristo, no eres rebelde a la autoridad, pero tampoco eres alguien con una autoestima baja. Tu valor no está puesto en ellos. Es que el líder se va a enojar. Es que el pastor se va a enojar. Es que la hermana se va a molestar. Un carácter sano, el carácter de Cristo, lo que el Evangelio produce, es un carácter saludable, que no está basado en lo que los otros digan, ni en lo que los otros hagan, ni tampoco en la aprobación o el rechazo que tenemos de ellos. Tenemos que conocer el Evangelio porque el Evangelio nos da el valor, nos da a conocer realmente el valor que tenemos. Y ese valor no está basado en las personas ni en ti, está basado en el amor que el Padre te ha dado, en la aceptación incondicional y en la gracia que derrama sobre ti a través de Cristo Jesús. Cuando vas leyendo la palabra y conoces realmente el Evangelio, te das cuenta que según el Evangelio, la autoflagelación y la baja autoestima no son formas de humildad. Esto es muy interesante. No son formas de humildad o no son marcas de humildad. Ni la baja autoestima ni la autoflagelación. No son marcas de humildad. De hecho, son un rechazo al Evangelio. Y son tan fuertemente rechazados por Dios como el orgullo, la soberbia y la autoconfianza. Ninguna de las dos cosas son saludables. La autoflagelación y la baja autoestima están en el mismo nivel que el orgullo, la soberbia y la autoconfianza. Ninguna de las dos dependen ni reflejan a Cristo. Y el fruto del Espíritu tiene como meta formar en nosotros el carácter de Cristo. E iniciamos entonces en el versículo 1, la primera frase que dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 6 es: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado. Esto nos da 2 o 3 verdades que nos pueden llenar de esperanza. La primera es, la iglesia no es perfecta. Estamos siendo perfeccionados. ¿Cuántas veces has soñado con que la iglesia sea perfecta? Sabes, la verdad es que nunca vamos a ser perfectos mientras estemos aquí en la tierra. La verdad y la realidad del poder del Evangelio es que cada día nos estamos apartando más del pecado y nos estamos acercando más a la perfección de Cristo. Este es el progreso, el avance continuo que tenemos gracias al Espíritu. Pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue vigente. Estamos luchando contra ella. Por eso Pablo habla en esta forma tan tierna. Hermanos, ¿te das cuenta cómo junta estas dos palabras? Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado. Pero no deja de hablar con esa ternura, hermanos, porque se está dirigiendo quizá a esas personas que han cometido pecado o que pueden cometer pecado. De esta manera tú y yo podemos estar viviendo nuestra vida, porque estamos creciendo mientras luchamos.
Mientras corremos, estamos creciendo. No dejamos de luchar, no dejamos de enfrentar al pecado, no dejamos de tener tentaciones, no dejamos de estar muy propensos a pecar. Por eso es que nos tomamos de la mano de Dios, dependemos de su obra y confiamos en Él. Porque no es con nuestra fuerza que vamos a vencer la naturaleza pecaminosa, ni tampoco con las reglas, leyes o normas que inventamos, es tomarnos de la mano de Dios. Pero Pablo nos da en esto una gran verdad. ¿Puede un cristiano pecar? No por permisión, pero sin lugar a dudas, en esta tierra en algún momento podemos pecar. Pablo está diciendo, si alguno es sorprendido. La otra palabra que nos da esperanza en medio de esta frase, de esta verdad, de esta línea, es para los recién convertidos. Quizá tú eres alguien que acaba de conocer a Jesús y te das cuenta que todavía estás batallando con tu naturaleza pecaminosa, con algunos hábitos, con algunas cuestiones que tú quisieras ya haber vencido desde hace tiempo. Pablo se está refiriendo a estas personas que son sorprendidas en pecado, aquellos que son débiles en la fe o que están en un proceso de crecimiento. No quiere decir que tú puedas pensar, bueno, ¿cuántos pecados puedo cometer antes de llegar a la madurez? De ninguna manera. Pero estamos hablando de que estamos recién nacidos en el Evangelio. Por lo tanto, nuestra naturaleza pecaminosa va a tener más fuerza que la obra del Espíritu. Pero conforme vas creciendo, poniendo tu fe en el Señor, te irás alejando de la obra de la carne y estarás disfrutando del fruto del Espíritu. Eso es algo muy natural. Estamos batallando. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan, es que ya me entregué a Cristo, yo creo en el Señor, ¿y por qué sigo batallando de esta manera? 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, no sé cuánto tiempo tendrás. Pero es como aquellos pequeñitos, cuando nosotros vemos a un niño de meses que acaba de empezar a agarrar su cuchara y empieza a comer, a todos nos da gracia y nos da risa verle su carita toda chorreada y llena de comida y la mesita donde come sucia. Lo celebramos, nos reímos, tomamos fotos y decimos, mira el niño, todo lo que hizo. Pero cuando una persona tiene 20 años y hace eso, no es gracioso, es ridículo, no es normal. Te dejo esa idea. A eso se está refiriendo Pablo. Es normal que estás creciendo, entonces la iglesia no es perfecta. Si alguien es sorprendido en pecado, no nos complacemos en el pecado. Ahora estamos luchando contra el pecado. Pero de vez en cuando alguien va a fallar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pablo dice, los que son espirituales, si sigues leyendo conmigo el versículo 1, Pablo dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Fíjate a quién es el llamado. Si alguien es sorprendido en pecado, debe ser restaurado por los espirituales. Y Pablo no se está refiriendo a una élite especial o a un grupo de personas que tienen un conocimiento que otros no tengan. Pablo se está refiriendo a los que tienen cierta madurez espiritual, que han avanzado más que otros y que pueden restaurar la vida de otros. No puedes poner a un recién convertido a restaurar la vida de otra persona. No puedes poner a un neófito, como dice Pablo a Timoteo, no puedes poner a un recién convertido a enseñar a la iglesia, a restaurar a la iglesia y a guiar a la iglesia. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Por qué? Porque la persona, aunque tenga pasión y muestre fervor en la búsqueda de Dios, todavía su naturaleza es inmadura. Deben de ser los espirituales quienes restauren a los que han caído en el error, a los que han cometido pecado. Si tú sabes en tu congregación de algún hermano o hermana que todavía es muy carnal, pero tiene muchos años en la iglesia, pero tú sabes que es carnal, no lo expongas al restaurar a otros. Hay peligros y hay connotaciones muy graves cuando ponemos a un recién convertido a restaurar la vida de otras personas. Pablo dice, puede caer en la tentación. Pablo dice, va a estar muy susceptible. Es muy fácil en un proceso de consejería y de restauración confundir los sentimientos, las emociones y desviarnos de lo que Dios quiere que hagamos. Debemos de tener mucho cuidado con esto, debemos de tomarlo con mucha seriedad.
Hoy hay un peligro grave en las iglesias donde las personas solamente porque tienen pasión se acaban de entregar a Cristo y el pastor por querer ganar más adeptos empieza a ponerlos en lugares claves del liderazgo, de influencia y de restauración. Y Pablo dice, los espirituales. Las capacidades que tienes, tus talentos, todo lo que tú eres y lo que Dios te ha dado en algún momento van a servir a la iglesia, pero primeramente debemos de madurar en nuestro carácter. Es a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo dice, deben de restaurarlo. Los espirituales deben de restaurar con una actitud de humildad, de una forma bien cuidadosa y con todo el temor del Señor. Restaurarlo con una actitud humilde. Y dice Pablo, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Aquí en esta parte, en la parte número 3 del primer versículo, Pablo está haciendo referencia a que no es los super espirituales, como querían presentarse los judaizantes. Pablo dice los espirituales, los que tienen cierta madurez espiritual, pero estos espirituales también son tentados. Es que el que es maduro espiritualmente no quiere decir que está en otra esfera física o material. Hermano, es que yo soy tan espiritual que hace años que no tengo una tentación. Pues es que no tienes tentación porque el diablo ya te ganó. Cristo, el hombre perfecto, santo, el único, fue tentado todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Así que quítate de tu cabecita la idea de que tú eres súper espiritual porque no eres tentado. Las tentaciones son parte de la naturaleza, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, en el mundo en el que estamos. Pablo dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo, pero que no se les olvide que ustedes también están expuestos a la misma tentación. Debemos restaurar al hombre, a la mujer, quien ha sido sorprendido en pecado, quien está en una lucha constante, quien es carnal, quien es débil, quien está derrotado. No debemos de juzgarlo ni aislarlo, debemos de restaurarlo, pero los espirituales. Si tú pones a alguien que es recién convertido a querer levantar a una persona, vas a perder a dos personas. Y quizá esa persona recién convertida sí logró y llegó a entender que puede hacer las cosas y no cayó en pecado, pero estás provocando en él un orgullo tan dañino que se va a transmitir en control a la gente. Porque en las iglesias, en la comunidad, es tan fácil empezar a hacer fama. Oh, es que esta persona recién convertida y predicó. ¡Wow! Invítala a todas partes. Tiene pasión. Pero a Dios no le interesa solamente la pasión y el fervor. Le interesa la madurez de carácter. Pablo, el gran hombre, quien está escribiendo esta carta, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, pasaron entre 14 y 17 años para que empezara a cumplir el propósito de Dios, de llevar el Evangelio a los gentiles. Lo puedes leer en Gálatas, que es algo que hemos estado estudiando. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es que no espero que otros me cuiden. Es que yo me hago responsable de mi crecimiento. Es que yo sé quién soy. Es que no fui a la iglesia porque no vinieron por mí. Es que a mí no me invitan. Es que no vienen y me dicen. Es que a mí. La madurez espiritual se refleja en que tú sabes quién eres y cómo te sostienes. La madurez espiritual es mantenerme firme con humildad. Sé quién soy, hacia dónde me dirijo, la obra que Dios está haciendo. Pero Pablo está hablando acerca de la restauración, es decir, se necesitan los espirituales. Una persona espiritual va y restaura la vida de su hermano, pero no mira como inferior al que ha pecado. Y esto es sumamente importante. No puedes decir, yo nunca voy a cometer este pecado. Fui y ayudé al hermano, a la hermana, pero yo jamás. No, la madurez espiritual se mira en ese carácter de Cristo, que no juzga al que está caído, ni tampoco envidia al que va más avanzado en cuanto a su madurez. Por eso Pablo está hablando de esta manera. En el versículo 2, Pablo dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Esto quiere decir que en lo que otros necesitan ayuda,
en algún aspecto que un hermano o una hermana necesita ayuda, en lo que ellos sienten que no pueden, requerimos ayudarle, llevar las cargas juntamente con ellos. Ahora, para ayudar a otros a llevar las cargas, debemos estar tan cerca, hombro con hombro, de tal manera que podamos compartir las cargas. Las personas van a ocupar a alguien que les ayude, que les empuje. Y hay cargas, hay luchas, hay dudas, hay interrogantes que muchas veces no pueden sobrellevar. Y ahí estamos los espirituales tratando de ayudarles. Puede ser una carga emocional, puede ser una carga espiritual, puede ser una carga económica. Puede ser una carga material, algo que ellos no puedan salir. Y entonces, como parte del cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo, estamos para ayudarnos. ¿Qué es lo que tú necesitas? A lo mejor tú te miras y dices, yo no ocupo nada, pero tu hermano, ¿recuerdas la actitud de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de la vida de mi hermano? Sí somos guarda de la vida de nuestros hermanos. ¿Te has preguntado alguna vez si el hermano o la familia o la hermana que está adorando juntamente contigo en el mismo lugar, tuvieron para comer esa semana? Porque a lo mejor tú te jactas y dices, es que yo estoy tan bien delante del Señor que a mí no me falta nada, pero todo lo que tú tienes es para compartir con otros. Pablo cierra la carta de los Gálatas con esta expresión, porque realmente alguien que ama a Dios y que es guiado por el Espíritu es bondadoso, generoso, tiene libertad, no es egoísta. Hay que compartir las cargas. Pablo dice, lleven las cargas los unos de los otros. En ocasiones la gente lo único que requiere es un hombro para llorar. Debemos tener esa firmeza espiritual. Me cuido, protejo mi vida, me afianzo en el Señor, me fortalezco. No solamente y no necesariamente para que la gente vea lo fuerte que soy, sino porque en algún momento alguno de mis hermanos me va a necesitar. Esta debería de ser nuestra meta. No solamente eres tú, sino que eres parte de un cuerpo. Y si no estás fuerte, entonces ¿cómo vas a ayudar a tus demás hermanos? Haciendo esto, dice el apóstol Pablo, cumplirán la ley de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo, o como yo los he amado. Esta es la ley de Cristo, amar a mi prójimo como a mí mismo. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, Pablo hace referencia a esto y dice, porque el resumen de la ley es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si recuerda, los judaizantes estaban dividiendo y causando división entre los gálatas. Porque esto es lo que sucede cuando yo quiero vivir bajo la ley. Me vuelvo arrogante, presuntuoso. Quiero que todo mundo vea lo sabio que soy. Empiezo a juzgar y a criticar. ¿Por qué hacen tal día? ¿Por qué practican tal fecha? ¿O tienen esta fiesta? Y creemos que entre más sabiduría intelectual tengamos, la gente que no está al nivel de nosotros, está debajo de nosotros. Esto es muy peligroso. Porque la ley de Cristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento que Cristo nos dejó. Muchas veces pensamos, como decíamos en el video o en la predicación anterior, muchas veces vemos nosotros y consideramos que yo tengo una excelente relación con Dios. Wow, yo voy a la iglesia todos los días. No falto jamás. Siempre estoy cumpliendo al pie de la letra con lo que me dicen. Pero si tú tienes una relación hacia arriba con Dios muy buena, las relaciones hacia los lados, con tu pareja, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, también debe de ser igualmente de excelente. Pero si solamente es para llenarte de orgullo y tú crees que por ir a la iglesia eres una persona superior a los que no van a la iglesia, estás en peligro, mi amigo, mi amiga, porque no estás confiando en la obra de Cristo. El amar a Cristo, la ley de Cristo, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la ley de Cristo. La pregunta crucial es, ¿cómo me estoy relacionando con las personas?
La madurez espiritual no se mide por las veces que vas a la iglesia, por la ropa que usas, por el peinado que cambiaste o a los lugares a los que no vas. La madurez espiritual se mide por la compasión, por el amor y por el cuidado que tienes por tu prójimo. Esto es realmente lo interesante, lo fuerte, lo más apasionante. Es por eso que el carácter es el reflejo, o nuestro carácter debe de ser el carácter de Cristo. No juzgamos, no condenamos, sino servimos a otros, esperando que nuestra vida pueda servir de ayuda a los que nos rodean. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ahora, si bien Pablo se centra en los capítulos anteriores, en aquellos que están poniendo su mirada en la ley y en las cosas, ahora Pablo se centra también en los peligros que pueden tener los espirituales. A lo mejor el espiritual ya no está batallando con su naturaleza pecaminosa en aspectos como cuando recién se entregó a Cristo. Pero toda nuestra vida no podemos descuidarnos, tenemos que estar al pendiente. En el versículo 3 del capítulo 6 de Gálatas, Pablo dice de esta manera: si alguien cree ser algo cuando en realidad no lo es, se engaña a sí mismo. La arrogancia de sentirnos más que otros nos conduce a irritar a las demás personas. La arrogancia de sentir que somos. Entonces, por eso Pablo dice, para restaurar a alguien tiene que ser una persona madura espiritualmente. Porque si tú envías a un recién convertido a restaurar a otra persona, entonces la vas a volver una persona arrogante. La Biblia no se equivoca y tiene todo con una buena y perfecta razón. Un recién convertido restaurando a personas que han caído en pecado, lo estás convirtiendo en un orgulloso profesional que va a aprender a disfrazar su orgullo con un lenguaje religioso. Pero conforme vaya creciendo y vaya ocupando lugares de liderazgo, o que en algún momento se le confíe una congregación, esa persona va a amar tanto el control sobre la gente porque no aprendió otra cosa. A pesar de que Pablo está hablando con los Gálatas y muchas veces en sus capítulos usa un tono muy fuerte, en el capítulo 5 Pablo dice, sea quien sea la persona que les está perjudicando. Pablo ni siquiera está interesado en saber quién los está perjudicando, sino en que ellos no se pierdan. Pablo tampoco les dice, hey, miren, no dejen de amarme. Jamás se menciona a él mismo. Esos 17 años, 14 años en Arabia, los 3 años en Arabia, los 14 años de formación, esos 15 días con los apóstoles, lo que tú lees en Gálatas 1, te das cuenta de todo lo que Pablo pasó, pero era necesario para formar su carácter. Poner a un inmaduro espiritualmente, a un recién convertido a aconsejar, es preparar a un orgulloso profesional o a un profesional orgulloso. Eso es lo que eso es lo que la palabra nos invita a evitar. Tienes talentos, tienes capacidades, pero tú sabes muy dentro de ti que tienes que madurar en tu carácter. Y no te desesperes, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Pero Pablo hace referencia a esto. Si alguno cree ser algo y no lo es, se engaña a sí mismo. Porque la gente alrededor lo sabe. Porque Dios lo sabe. Tú te estás engañando a ti mismo. Es la falacia de vivir en una fantasía y creer que eres superior. Y sigue hablando Pablo en el capítulo 4. Dice, en el versículo 4, cada uno examine su propia conducta. El carácter que refleja Cristo no está basado en lo que otros digan de ti. Tú examina tu conducta. Debes estar seguro de quién eres. Y debes también tener una autoimagen saludable. Eso no lo provocas tú. Una autoimagen saludable es consecuencia de una relación correcta con Dios. Una autoimagen saludable no envidia a los que están arriba, ni tampoco humilla o irrita a los que están abajo. Esa es una autoimagen saludable.
No necesito la aprobación de los de arriba y no necesito el aplauso de los de abajo. No necesito circuncidarme para sentirme parte de un grupo. No necesito guardar el sábado para que me acepten en tal grupo. No necesito cambiar de ropa para formar parte de esta congregación. No hay condiciones. ¿Te das cuenta que Pablo ni siquiera viene hablando de las normas? O sea, no viene hablando de normas y reglas. Viene hablando de las consecuencias de ser guiado por la carne y de ser guiado por el Espíritu. Examina tu propia conducta. Y si encuentras algo, dice Pablo, de qué presumir, entonces dice la segunda parte del versículo 4. Si tú encuentras algo de qué presumir, no te compares con nadie. Así de claro. Si encuentras algo en ti de qué presumir, no te compares con nadie. O sea, aquí Pablo no está diciendo, niega que eres bueno, niega tus capacidades, niega tus fortalezas. No, ponlas en el altar, ponlas en las manos de Dios, pero ten la seguridad de quién eres. Pero no te compares con nadie. Dejar de compararnos mata el orgullo y mata la envidia. Mata el orgullo de sentirte superior a otros al que restauraste y mata la envidia de querer ser alguien. Oh, si yo fuera el pastor, si a mí me pusieran de líder, si yo dirigiera, ¿te das cuenta cómo es nuestra naturaleza pecaminosa? Y en las congregaciones muchas veces las gentes que se creen líderes son las que empiezan en este sentir. Juzgan, critican, envidian, irritan. Debemos de tener mucho cuidado. Y Pablo cierra en el versículo 5 diciendo esto. Cada quien es responsable de su propia vida. Lo mismo que dice en Romanos, cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Dice Pablo específicamente en el versículo 5 que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La palabra que usa en el otro versículo es carga. Algo pesado, algo que tú no puedes llevar, necesitas la ayuda de alguien. Pero aquí usa responsabilidad. Que cada quien cargue su propia responsabilidad. Soy responsable. Yo no puedo culpar a otros por mis fracasos, por mis éxitos. Esto es muy importante. Es que si el hermano no hubieran hecho esto, es que a mí me dañó lo que ellos hicieron. Cada quien carga su responsabilidad. Es que si el hermano viniera y llorara por mí, es que si ellos fueran diferentes, es que sí, tú eres responsable de tu vida. Delante de los hombres tú puedes poner miles de excusas, pero un día estarás delante de Dios y ahí no hay excusa. ¿Por qué no quieres seguir buscando al Señor? Es que la gente te fijas cómo es. Cada quien es responsable. Deja que Dios los juzgue a ellos. Tú sigue adelante. Claro que en ocasiones vas a tener que cambiar de entorno. Cambia de entorno por salud espiritual. Hazlo. Pero cada quien es responsable. Daremos a cuentas a Dios de nosotros mismos, no de los demás. Centra tu vida en ti y ayuda a los demás. Ahora, parte de la responsabilidad que Dios nos da es cuidar a los demás. Es decir, un carácter maduro no dice, ¿cómo me pueden servir para que yo sea mejor? Sino que nosotros, con un carácter espiritual guiado por Cristo, por el Espíritu Santo, lo que decimos es, ¿cómo puedo servir a mi hermano para que él sea mejor? Tú ya no eres el centro es Dios. Cuidemos nuestro carácter y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Resumo esto. La madurez espiritual entonces es la capacidad de cuidarte por ti mismo. Tú tienes esa capacidad. Cuando alguien recién se convierte, lo primero que empiezan a preguntar es, pastor, ¿es malo ir al cine? ¿Es malo hacer esto? ¿Es malo? Y hay pastores que toda la vida se le llevan diciendo lo que no se puede hacer. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es mostrar lo que somos, y en Cristo somos hijos de Dios, somos más que vencedores, somos alguien con una herencia, estamos seguros en Él, somos herederos juntamente con Cristo. Todo esto es la obra de Él y la obra del Espíritu. La segunda verdad que no se te debe de olvidar es que
tengas cuidado porque todos somos tentados. No importa el nivel de madurez espiritual que tengas, vas a ser tentado. La tercera verdad que quisiera que te quede en tu corazón es que tienes que aprender a vivir en fortaleza espiritual, pero sin sentirte superior a las demás personas. Estas son las evidencias de que el carácter de Cristo se está reflejando en ti. Tú no lo provocas, es la evidencia del carácter de Cristo. No tienes superioridad con los otros. Y cuando amonestas a alguien, cuando restauras a alguien, lo vas a hacer con mucha humildad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Basar nuestra confianza en la obra de Cristo y confiar en la obra perfecta que el Espíritu Santo está haciendo todos los días. ¿Cómo lo puedo saber? Leyendo la Biblia, reuniéndote con personas que amen a Dios, que conozcan la palabra, que amen a Jesús y aprender de ellos. Las preguntas que deberíamos de hacernos es, cuando un hermano cae en pecado, ¿me alegro o me preocupo? La Biblia nos enseña que si somos espirituales, lo restauremos. A manera de consejo, muchas veces los pastores cometemos el error de ver a alguien con mucha pasión para querer hacer algo en la iglesia e inmediatamente queremos darle un lugar de utilidad. No bases jamás tu utilidad delante del Señor en lo que puedas hacer en la congregación. En el primer lugar donde Dios quiere que brilles es en tu familia. Por eso es que lo primero que trabaja y va a formar es tu carácter. No permitas entonces ocupar un lugar antes de estar preparado. Y si tu pastor te está diciendo, aún no es el tiempo, sé lo suficiente humilde para reconocer que hay alguien que tiene un nivel de madurez espiritual y sensibilidad espiritual más que tú. Y va a respetar. Y respeta lo que ellos digan. Soy el pastor Benjamín Esquer. Es un placer estar contigo y espero que sigamos creciendo juntos cada día en el amor del Señor.